Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video donde exploraremos uno de los pasajes más fascinantes de la Biblia, la genealogía de Moisés y Aarón en Éxodo 6. En los primeros compases del Éxodo, cuando el pueblo de Israel se encontraba atrapado en la esclavitud de Egipto y la esperanza parecía lejana, el relato bíblico se detiene inesperadamente para ofrecer una lista. No es una lista cualquiera. Es la genealogía de Aarón y Moisés, los dos hermanos que pronto estarían al frente de una de las epopeyas más célebres de la historia humana. Se trata, en apariencia, de una interrupción. El drama está aumentando. Moisés ha cuestionado su propia capacidad para hablar ante el faraón, y Dios le responde con paciencia. Y de repente se inserta una lista de nombres. Es fácil pasarla por alto, pero su presencia es esencial. Resulta que, para el Israel antiguo, conocer de dónde venías era tan importante como saber hacia dónde ibas. El linaje era identidad, autoridad, sentido de pertenencia. Así que, en Éxodo capítulo 6, versículos 14 al 27, aparece esa secuencia de antepasados cuidadosamente registrada. Allí empieza no directamente con Moisés ni Aarón, sino remontándose a Jacob y sus hijos, los patriarcas de las tribus, y entre esas tribus la tribu de Leví, porque Moisés y Aarón eran levitas. La lista comienza con los tres hijos más antiguos de Jacob: Rubén, el primogénito de Israel, seguido de Simeón y Leví. Al repasar a Rubén y Simeón, no seguimos directamente sus descendientes, pues solo nos los mencionan superficialmente. Para establecer el marco, la narración se centra casi de inmediato en la línea de Leví, la línea crucial para entender la autoridad sacerdotal de Moisés y Aarón. Los hijos de Rubén, el primer hijo de Israel: Hanoc, Falú, Hezrón y Carmí. Estas son las familias de Rubén. Simeón, el segundo hijo, tuvo a Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Sohar y Saúl, este último hijo de una mujer cananea. Estas son las familias de Simeón, pero tras esta rápida enumeración, el relato se enfoca en Leví, presentando a sus hijos: Gersón, Coat y Merari. A partir de aquí, se expande la genealogía de Leví. El propio Leví vivió 137 años, y es en el linaje de sus descendientes donde la historia toma forma. De Gersón, padre de dos clanes, Libni y Simeí, quienes establecen sus propias ramas familiares, pero pronto la atención se centra en Coat, cuya descendencia tendrá una relevancia particular. Coat, hijo de Leví, vivió 133 años y fue el padre de 4 hijos: Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Aquí hay que detenerse un momento, porque Amram será el padre directo de los dos protagonistas, Aarón y Moisés, aunque aún falta desglosar esa información. Los hijos de Merari, el hermano menor, fueron Mali y Musi, y éstas, de nuevo, formaron sus propias familias. Pero es la rama de Coat la que interesa conocer más de cerca. Ahora el relato se concentra en los descendientes de Coat, sobre todo en Amram, cuyo nombre resuena como un eslabón fundamental. Amram toma por esposa a Jocabed, que también era descendiente de Leví. Sí, una unión dentro de la tribu, algo habitual en contextos donde la identidad levítica debía preservarse. De Amram y Jocabed nacen Aarón y Moisés. Y no solo ellos, también Miriam, su hermana, aunque en esta lista solo se recogen los hijos varones, como era costumbre en esa época para las genealogías formales. Aarón llega a ser el primer sumo sacerdote de Israel. Moisés, el líder y profeta, el que confronta a Faraón y guía la liberación. Su linaje, detalla Éxodo, les da validez ante el pueblo y ante Dios. El propio texto bíblico sigue con los descendientes de Aarón. De él y su esposa Eliseba, hija de Aminadab y hermana de Naasón, nacen Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar.
Estos nombres serán relevantes después, cuando se instituya el sacerdocio y el servicio del tabernáculo. La lista no omite a los hermanos de Amram. Ishar, hermano suyo, es mencionado como padre de Coré, Nefec y Sicri. De Uziel, el otro hermano, surgen Misael, Elzafán y Sitri. Cada uno de estos clanes tendrá, en la narrativa posterior del Éxodo y Números, papeles específicos, a veces conflictivos, en la historia del pueblo. La genealogía concluye reafirmando: estos son los Aarón y Moisés, a quienes el Señor dijo: saquen de Egipto a los israelitas por sus escuadrones. No deja lugar a dudas. No se trata de otros Aarón o Moisés, sino los nacidos desde este linaje, hijos de Amram, nietos de Coat, bisnietos de Leví. Aquí la lista se detiene, pero no es solo una sucesión de nombres, es un manifiesto de credenciales. Implica que la capacidad de Moisés y Aarón para asumir el liderazgo y hablar ante Faraón no era solo carisma o elección divina directa, sino también herencia, historia viva, la continuación de un propósito latente desde los días de Jacob. Por supuesto, quienes escuchaban o leían estas palabras siglos atrás, entendían de inmediato las implicaciones. La tribu de Leví tenía un estatus particular entre las tribus de Israel. Ser levita, y en concreto ser descendiente directo de Coat y Amram, otorgaba legitimidad para oficiar ante Dios, para liderar ceremonias, para servir en el santuario. Cada nombre implicaba funciones, derechos y deberes para las generaciones futuras. Y así, cuando continuamos leyendo el relato, ya no vemos a Moisés y Aarón solo como figuras carismáticas o instrumentos de milagros. Son portadores de una tradición, parte de una familia con responsabilidades ancestrales. La genealogía también tiene otra función: mostrar continuidad. Dios no actúa a través de extraños o recién llegados, según la lógica bíblica, sino que cumple promesas hechas mucho tiempo atrás. Así como había prometido a Abraham, Isaac y Jacob la tierra y la bendición, ahora sigue actuando a través de la línea familiar que él mismo escogió. Para quienes estudian la Biblia hoy, o incluso para lectores que se acercan por primera vez, estos nombres pueden pasar desapercibidos, pero para el pueblo hebreo eran un documento público de identidad colectiva. Era la garantía de que el que hablaba ante Faraón estaba acreditado, que quien intercedía por el pueblo lo hacía con la autoridad de sus antepasados. De hecho, en muchas culturas antiguas, no solo en Israel, las genealogías servían para cimentar autoridad y derecho. Un gobernante tenía poder en parte porque podía demostrar sus raíces, su legítima posición en la cadena de generaciones. No se trataba solo de Moisés y Aarón. Incluso Coré, hijo de Izar, que después protagonizaría una revuelta contra su primo Moisés, aparece en la lista. Era parte del mismo linaje, del mismo tejido familiar, aunque con destinos y decisiones contrapuestas. Así pues, en Éxodo 6, 14, 27, la genealogía es mucho más que una interrupción burocrática. Es una declaración solemne de propósito y destino, una manera de mostrar que la misión de liberar a Israel era una tarea asignada mucho antes de nacer Moisés o Aarón. La secuencia de nombres funciona también como un recordatorio. La historia nunca es solo de individuos, es de familias, de linajes, de quienes construyen sobre lo que otros sembraron. Cuando, finalmente, Moisés y Aarón se presentan ante el faraón, lo hacen no solo como portavoces de Dios, sino como herederos de Leví, de Coat, de Amram. Sus palabras y acciones resuenan cargadas de siglos de historia, de promesas, de sacrificios y esperanzas. Y así, mientras el resto de la narrativa del Éxodo nos lleva de la opresión a la liberación, la genealogía queda como telón de fondo permanente.
una garantía de que los caminos de Dios se entretejen con los nombres y los rostros de familias, con la memoria viva de los antepasados. Cuando leemos esa lista, recordamos que la grandeza de una historia, a menudo, radica en sus raíces. Los nombres de los antepasados de Aarón y Moisés, aparentemente rutinarios y escondidos en una genealogía, constituyen la base de toda la epopeya que vendría después. Y al final, esa es la verdadera lección. Toda misión comienza con una historia, y toda historia se hunde en las raíces de quienes vinieron antes. Si este video te ha ayudado a entender mejor la palabra de Dios, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Tus comentarios son muy valiosos para mí, así que no dudes en dejar tus reflexiones abajo. Gracias por acompañarme en este viaje por las Escrituras. Nos vemos en el próximo video. Dios los bendiga.